Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Hoy les traemos una historia que tocó el corazón de muchos seguidores de la música latina. El triste desenlace del cantante mexicano Pedro Fernández. En este video revelaremos detalles poco conocidos sobre la situación actual de este ícono de la música mexicana, quien durante décadas cautivó a todos con sus canciones inolvidables. Además, descubriremos cómo se encuentra hoy en día. Antes de comenzar, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos exclusivos sobre las grandes leyendas de la música latina. Ahora, comenzamos. Pedro Fernández, un nombre que todos conocen en el mundo de la música mexicana. Desde su niñez, deslumbró al mundo con su potente voz y su manera de ser tan carismática que conquistaba a todos. Pero lejos del escenario, Pedro enfrentó situaciones complicadas, pérdidas dolorosas y batallas personales que pocos conocen. Detrás de las sonrisas que mostraba en las fotos, vivía una vida llena de dificultades. Cada presentación ocultaba el cansancio que sentía y cada canción alegre que interpretaba, a veces, enmascaraba una profunda tristeza dentro de él. Hoy vamos a contar la historia que quedó oculta. Hablaremos de lo que sucedió durante estos años, cuando las luces se apagaban. Descubriremos los problemas que lo rodearon, los desafíos de salud que enfrentó y lo que realmente ocurrió cuando comenzó a desaparecer poco a poco de los escenarios. Prepárate para conocer la vida real de este ídolo, porque esta historia no habla solo de triunfos, sino también del sufrimiento que vivió, de los sacrificios que tuvo que hacer y de un desenlace que nadie habría imaginado para aquel niño que un día enamoró a México con su voz. Pedro Fernández, nacido como José Martín Cuevas Cobos el 28 de septiembre de 1969 en Guadalajara, Jalisco, mostró desde temprana edad un talento musical impresionante que rápidamente captó la atención de quienes lo rodeaban. En su hogar se vivieron sentimientos encontrados respecto a su don. Su padre, hombre trabajador y dedicado, se sentía orgulloso del talento artístico de su hijo y no escatimaba esfuerzos para apoyarlo en su pasión naciente. Mientras tanto, su madre, con una preocupación genuina, temía los peligros y trampas que el mundo del espectáculo podría traer para un niño tan joven. El giro en su vida ocurrió cuando tenía solo 9 años, en un momento clave donde el destino puso en su camino a nada menos que Vicente Fernández, una leyenda de la música mexicana. El aclamado cantante, impresionado por el increíble talento del pequeño, decidió tomarlo bajo su protección artística y convertirse en su mentor, guiándolo por el universo musical. En un acto de profunda admiración, José Martín eligió el nombre artístico de Pedro Fernández, como un homenaje al artista Pedro Infante, quien era su ídolo, y también como una muestra de respeto hacia Vicente Fernández, quien abrió las puertas del estrellato para él y se convirtió en su padrino musical. El éxito llegó rápidamente para el joven Pedro. Su canción, La Mochila Azul, se transformó en su primer gran éxito, dominando las emisoras de radio y conquistando al público con su melodía contagiosa y la sorprendente madurez de su voz, a pesar de ser tan joven. La imagen del niño de sonrisa inocente y mirada brillante comenzó a aparecer en revistas, carteles de cine y portadas de discos en todo el país. Su carrera se expandió más allá de la música. Pedro se convirtió en protagonista de películas, lanzó álbumes que vendieron miles de copias y se convirtió en un verdadero fenómeno cultural, adorado por seguidores de todas las edades. Sin embargo, mientras las luces del escenario brillaban con intensidad sobre él, entre bastidores se dibujaba una realidad más compleja. La abrumadora responsabilidad de mantener una carrera exitosa pesaba enormemente sobre los frágiles hombros de un niño que apenas comenzaba a entender el mundo que lo rodeaba. La fama precoz, aunque llena de aplausos y reconocimientos, cobraba un precio silencioso y alto, exigiendo sacrificios que pocos podían comprender, especialmente alguien tan joven como Pedro. En esa época,
Mientras los niños de su edad jugaban por los parques, corrían detrás de un balón en las calles de Guadalajara o construían amistades en la escuela, Pedro se enfrentaba a una vida mucho más complicada, llena de sacrificios y compromisos que iban más allá de su comprensión. El brillo de su carrera se reflejaba en la admiración de millones, pero nadie veía el otro lado, ese que permanecía oculto, como una sombra a su lado. Pero, ¿cómo enfrentó Pedro esos momentos difíciles? ¿Qué ocurrió detrás de los focos, cuando nadie lo veía? ¿Cuáles fueron los sacrificios que tuvo que hacer para mantener su estatus en la cima? Estas son las preguntas que trataremos de responder hoy. Y antes de continuar, quiero saber tu opinión. ¿Crees que los ídolos de la música deberían ser tratados de una manera diferente para proteger su bienestar? Déjame tu comentario, me encantaría leerlo. Vida estuviera exenta de problemas o dificultades. A pesar de mantener una imagen intachable, Pedro Fernández no estaba libre de luchas internas, enfrentándose a situaciones personales que pasaron desapercibidas ante los ojos del público. La presión de su carrera, la carga de expectativas que pesaban sobre él y las tensiones familiares, especialmente en su relación con su padre, lo llevaron a una vida marcada por el sufrimiento invisible. A lo largo de los años, Pedro continuó cosechando éxitos profesionales, pero las sombras de la inseguridad, la tristeza y el agotamiento nunca lo abandonaron por completo. Su corazón, lleno de gratitud por su familia y su carrera, también llevaba consigo el peso de haber sacrificado su niñez por la fama. Cada premio que recibía, cada canción que grababa, cada película en la que participaba, parecía agregar una capa más a esa fortaleza externa que ocultaba el dolor que llevaba dentro. La falta de descanso, de tiempo para sí mismo, de momentos sencillos que cualquier niño podría disfrutar, fue creando una grieta en su ser. Pedro comenzó a cuestionarse quién era realmente más allá de las cámaras y de las expectativas del público. La fama que tanto le había dado, también le había quitado cosas esenciales: su identidad, su felicidad y su libertad para ser un niño común. Hoy en día, Pedro Fernández es un hombre que lleva en su alma los ecos de su carrera, pero también los de sus luchas personales. Aunque sigue siendo un ícono en la música mexicana, el hombre detrás del artista es alguien que ha aprendido a lidiar con las huellas de su pasado, con las cicatrices invisibles que el mundo no vio. Al mirar atrás, no solo hay recuerdos de éxitos, sino también de sacrificios, de un niño que, a pesar de las luces brillando sobre él, nunca dejó de ser humano. Y es que, aunque su voz sigue siendo un referente de la música mexicana, la historia de Pedro Fernández es, ante todo, una lección de lo que significa ser verdaderamente fuerte, no solo ante los ojos del público, sino también ante los propios miedos, dudas y dolores que, a veces, solo el alma puede comprender. Su padre había llenado con su presencia y apoyo, se convirtió en un vacío insondable. La partida de su figura paterna, que había sido no solo un guía, sino también el motor de su carrera, dejó a Pedro sumido en un dolor profundo. A pesar de sus éxitos, a pesar de los escenarios y las luces, el vacío que dejó la ausencia de su padre no se podía llenar con nada material, ni con la admiración de sus seguidores, ni con la fama que había alcanzado. La pérdida de su padre le mostró una realidad dura y cruel. La muerte de un ser querido es una lección de vulnerabilidad que no entiende de fama ni de éxito. La fama, que lo había acompañado durante tantos años, no fue suficiente para consolarlo. Por un tiempo, el brillo de las luces de los escenarios no logró alejar la oscuridad que sentía dentro. Durante ese periodo, Pedro se vio obligado a enfrentarse a una nueva realidad, una en la que ya no contaba con la figura que lo había impulsado desde sus primeros pasos en la industria. Además de su duelo personal, Pedro también tuvo que lidiar con las dificultades económicas que ya se habían instalado en su vida, una batalla interna que sumaba más peso al ya pesado dolor emocional.
A pesar de los rumores y las dificultades financieras que lo acosaban, su carrera continuó, pero el desgaste emocional y físico era evidente. Mientras tanto, la lucha por ser aceptado en ciertos círculos de la industria continuaba. Pedro nunca fue del todo aceptado por todos, y las críticas sobre su estilo y su enfoque musical seguían siendo una constante. Sin embargo, a pesar de todo esto, Pedro se mantenía firme en su camino, defendiendo su lugar en la música mexicana y enfrentando las adversidades con la resiliencia que lo había caracterizado durante tantos años. Finalmente, el tiempo pasó y, aunque las cicatrices emocionales y económicas seguían presentes, Pedro se fue adaptando a su nueva realidad. La industria ya no era la misma, y su vida personal, aunque marcada por momentos difíciles, se fue reconociendo y valorando por quienes realmente entendían la complejidad detrás del artista. Lo que no pudieron quitarle fue su amor por la música, ni su capacidad de seguir adelante a pesar de las dificultades. A lo largo de los años, Pedro Fernández ha aprendido a vivir con la pérdida, la crítica y la constante presión que viene con la fama. Sin embargo, también ha encontrado la manera de reconstruir su vida, con una profunda comprensión de que, aunque el éxito en el escenario es importante, la paz interior y el amor familiar son lo que realmente valen. Antes llenaban de risas cada rincón cuando su padre lo visitaba, pero ahora todo parecía vacío y mudo. Vacío, las reuniones familiares, que siempre culminaban con relatos y consejos del patriarca, se convirtieron en instantes de sillas desocupadas y palabras guardadas. En los escenarios, seguía sonriendo, continuaba cantando sus canciones con la misma voz encantadora, pero tras bambalinas, su corazón estaba hecho pedazos, desgarrado por la ausencia de quien fue su primer y más grande admirador. Durante las entrevistas, se notaba el cambio en su mirada. El brillo que antes cautivaba a sus seguidores ahora se había desvanecido, como una luz que lentamente se apaga. Sus respuestas, antes llenas de entusiasmo y detalles, se volvieron breves y directas. La sonrisa espontánea dio paso a una expresión educada, pero claramente forzada. Sus amigos cercanos observaban cómo a menudo se perdía en pensamientos, mirando al horizonte como si buscara algo o alguien que nunca regresaría. Y como si eso no fuera suficiente, con el paso de los años, otras pérdidas se acumularon. Amigos que habían compartido su camino artístico, compañeros de trabajo que formaban parte de su rutina diaria, y familiares que eran pilares fundamentales en su vida, se fueron uno por uno, dejando más vacíos en su corazón, ya marcado por la herida de tantas despedidas. Con cada adiós, una nueva cicatriz se sumaba. Esto llevó a Pedro a volverse aún más introspectivo y distante de los medios, buscando consuelo en la soledad de sus pensamientos y recuerdos, alejado de los flashes y aplausos que ya no lograban llenar el vacío dejado por tantas partidas. La vida de un artista puede parecer glamorosa desde fuera, pero para quien la vive, puede convertirse en un verdadero infierno. La rutina constante de conciertos, viajes y presión continua comenzó a afectar devastadoramente la salud de Pedro Fernández. Las noches mal dormidas en habitaciones de hoteles diferentes, las comidas a horas irregulares y el desgaste físico de estar siempre en movimiento transformaron su cuerpo en un campo de batalla silencioso. Fueron muchas las veces que se sintió mal en el escenario, con el sudor frío recorriéndole la frente, la respiración agitada y las piernas temblorosas, señales que el público no lograba percibir, pero que para él eran alarmas internas ensordecedoras. En varias ocasiones, tuvo que interrumpir presentaciones debido a crisis de agotamiento, abandonando el escenario entre aplausos que rápidamente se transformaban en murmullos preocupados. Se cuenta que padeció problemas cardíacos con dolores agudos en el pecho que lo despertaban en medio de la noche, y pasó por periodos de depresión tan profundos que levantarse de la cama parecía una montaña imposible de escalar. En 2014, Pedro tomó una decisión sorprendente. Abandonó de forma repentina la novela El fin del mundo,
dejando atrás uno de los papeles más importantes de su carrera televisiva. Se dice que la razón fue por órdenes médicas claras e inapelables, ya que su estado de salud no le permitía seguir el ritmo frenético de las grabaciones, que a menudo se extendían por hasta 16 horas diarias. Los médicos fueron categóricos, advirtiendo que continuar a ese ritmo podría traer consecuencias irreversibles para su ya deteriorada salud. Sin embargo, los rumores persistieron, sugiriendo que su esposa, Rebeca Garza, fue quien realmente tomó la decisión. Muchos afirman que ella siempre tuvo una fuerte influencia sobre su carrera desde el inicio de su matrimonio, actuando casi como su empresaria no oficial. Según algunas versiones, habría presionado para que Pedro dejara la novela debido a las escenas románticas con la actriz Marjorie de Souza, cuya presencia en pantalla causaba revuelo entre bastidores. Esas escenas, según algunos chismes, habrían despertado intensos celos en Rebeca, llevándola a darle un ultimátum que Pedro no pudo desafiar, dada su situación emocional y física. Esto provocó aún más controversia en los círculos artísticos y apartó a Pedro de los reflectores que antes lo perseguían sin cesar, dejando un vacío en su carrera en ascenso y alimentando las especulaciones que se esparcían rápidamente en los tabloides y programas de chismes. Pedro Fernández enfrentó desafíos personales que rara vez fueron revelados al público. Detrás de esa sonrisa en el escenario había un hombre luchando con serios problemas que pocos conocían. Pocos sabían de un momento crucial que sucedió cuando enfrentó una crisis financiera tan severa que tuvo que vender muchas de sus pertenencias personales para conseguir dinero y mantener a su hija. Sus autos, relojes e incluso objetos con un valor sentimental fueron vendidos uno tras otro. Cada artículo que dejaba su hogar representaba un pedazo de su historia que se desvanecía. Lo hacía en silencio, sin expresar queja, pues el bienestar de su hija era lo más importante. Esta etapa difícil de su vida casi no se mencionó en las noticias, pero refleja las verdaderas dificultades que atravesaba cuando salía de los escenarios y regresaba a casa. Durante los momentos más difíciles de esta crisis, Pedro despertaba con ansiedad y se dormía con más preocupaciones. Sus amigos cercanos notaban el peso que llevaba sobre sus hombros, pero él siempre trataba de mostrarse fuerte cuando las cámaras estaban presentes. Tras bambalinas, sin embargo, las deudas se acumulaban y las oportunidades empezaban a escasear. Fue un periodo de muchas luchas internas y decisiones complicadas que el público nunca vio. Además, en 2024 comenzaron a surgir rumores sobre posibles cirugías faciales que habrían alterado su apariencia. La gente comentaba en las redes sociales, comparaba fotos antiguas y recientes y se cuestionaba qué había sucedido con el rostro del cantante que todos conocían desde hacía tanto tiempo. Pedro Fernández habló sobre estos rumores en una entrevista, asegurando con sinceridad que, si hubiera pasado por alguna cirugía, no tendría problema en compartirlo con su público. Su objetivo siempre fue mantener una buena imagen para sus seguidores que lo habían apoyado durante tantos años. Estos momentos de la vida de Pedro reflejan los retos y las presiones que enfrentó a lo largo de su carrera, muchas veces lejos de las luces del espectáculo y sin que la mayoría de sus seguidores supiera lo que realmente estaba ocurriendo. Detrás de cada canción exitosa había una historia de lucha personal que permanecía oculta a los ojos del público. En 2014, durante las intensas grabaciones de la telenovela Hasta el fin del mundo, atravesó un periodo de grave deterioro en su salud. Su cuerpo empezó a mostrar señales evidentes de agotamiento que ya no podían ser ignoradas. Sufrió una alarmante pérdida de peso de más de 9 kilos en poco tiempo, lo que obligó a ajustar su vestuario con frecuencia, pues ya le quedaba demasiado suelto. Las profundas ojeras en su rostro eran difíciles de cubrir, incluso con maquillaje. Además, comenzó a sufrir episodios aterradores de vértigo que le hacían perder el equilibrio entre las escenas. En ocasiones, necesitaba apoyarse en los muebles del set
para evitar caerse, mientras fingía que todo estaba bien. Estos problemas de salud estaban directamente relacionados con el ritmo frenético de trabajo, sin pausas adecuadas para descansar. Las jornadas de grabación empezaban temprano y terminaban tarde, con poco tiempo para comer o dormir lo necesario. A veces, solo dormía 3 o 4 horas antes de enfrentarse a otro día agotador de trabajo. Las señales de alerta de su cuerpo finalmente lo obligaron a tomar la difícil decisión de abandonar la producción a la mitad para poder recuperarse. Una decisión que pesó mucho en su conciencia profesional. En abril de 2024, Pedro Fernández volvió a estar en el centro de los medios, pero por un motivo diferente. Los cambios visibles en su rostro llamaron la atención tanto de sus seguidores como de la prensa. En fotos y videos recientes, su rostro parecía más estirado y con menos marcas de expresión, lo que rápidamente generó especulaciones sobre posibles procedimientos estéticos. Cuando se le preguntó directamente sobre este asunto en una entrevista, Pedro negó rotundamente haberse sometido a cirugías plásticas. Explicó que los cambios notados por las personas podrían ser resultado del envejecimiento natural y del cuidado regular de su piel. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad para el futuro, mencionando que si algún día decidiera someterse a alguna intervención, no tendría problema en admitirlo, ya que su objetivo siempre ha sido mantener una buena imagen para sus seguidores, quienes lo han acompañado a lo largo de todos estos años. Además de estos episodios, en marzo de 2023, Pedro Fernández tocó un tema delicado sobre la industria musical. Durante una entrevista sincera, compartió sus pensamientos sobre colegas artistas. Pocos sabían que detrás de la vida pública de Pedro Fernández había un episodio decisivo. En un momento, enfrentó una crisis económica tan profunda que se vio obligado a vender muchas de sus pertenencias personales para conseguir dinero y poder mantener a su hija. Artículos valiosos, desde autos y relojes hasta objetos con un gran valor sentimental, fueron puestos a la venta, uno tras otro. Cada artículo que abandonaba su hogar representaba un pedazo de su historia. Lo hacía en silencio, sin quejarse, porque el bienestar de su hija siempre estuvo por encima de todo. Esta etapa difícil de su vida pasó desapercibida en los medios, pero evidenciaba las luchas reales que Pedro vivió lejos del escenario. Cuando dejaba los escenarios y regresaba a su hogar, enfrentaba las consecuencias de esta crisis. Las preocupaciones lo desvelaban y a menudo dormía con ansiedad. Los más cercanos a él sentían el peso sobre sus hombros, aunque él intentaba mantenerse fuerte cuando las cámaras estaban presentes. Entre bastidores, las deudas aumentaban y las oportunidades se volvían cada vez más escasas. Fue una etapa de intensas luchas internas y decisiones difíciles, que el público nunca pudo ver. Nunca. Además, en el 2024, empezaron a surgir rumores sobre posibles intervenciones quirúrgicas en su rostro que habrían modificado su apariencia. Los seguidores comentaban en redes sociales, comparando fotos antiguas con las nuevas, y se hacían preguntas sobre los cambios en el rostro de un cantante tan conocido. Pedro, en una entrevista, abordó estos rumores, explicando que si se hubiera sometido a alguna cirugía, no tendría inconveniente en compartirlo, ya que su meta siempre fue dar una buena imagen a sus fans que lo han apoyado durante tantos años. Estos momentos en la vida de Pedro Fernández revelan los desafíos y presiones que enfrentó a lo largo de su carrera, especialmente cuando no estaba bajo los reflectores. A pesar de las sonrisas y éxitos que mostraba al público, detrás de escena lidió con problemas de salud, tensiones sobre su imagen y la responsabilidad de mantener altos estándares profesionales. En los últimos años, Pedro se volvió más reservado, como un ave que se refugia en su nido, alejado de la atención pública. Sus apariciones en televisión, eventos musicales y premiaciones se volvieron esporádicas, y cuando finalmente ocurrían, causaban un revuelo entre sus seguidores. Ya no era el mismo artista vibrante que solía ser. Su rostro y su actitud reflejaban el peso de los sacrificios acumulados a lo largo de los años.
Los fans, quienes lo habían seguido durante décadas, empezaron a preguntarse qué le había pasado a Pedro Fernández. Las redes sociales estaban llenas de teorías, desde rumores de que había abandonado la música hasta especulaciones sobre una enfermedad grave que lo mantenía alejado de los escenarios. Las preguntas eran muchas, pero las respuestas escasas. El doloroso hecho es que el cantante que alguna vez fue la cara radiante de la música mexicana parecía haber perdido el entusiasmo por la vida pública. La energía contagiosa que antes emanaba cuando sostenía el micrófono había dado paso a una fatiga visible, que no solo provenía de su cuerpo, sino también de su alma. Los pocos conciertos que aún realizaba parecían más una obligación que una celebración de la música que lo apasionaba. Hoy, Pedro vive alejado de los focos, buscando recuperar la salud y la paz mental que la fama le robó durante tantos años. Sus apariciones públicas han sido reemplazadas por momentos de reflexión y tranquilidad. Su legado en la música mexicana sigue vivo y sus canciones continúan tocando corazones en todo el mundo. Sin embargo, su historia personal nos enseña que detrás de la fama y el éxito, muchas veces se ocultan batallas internas difíciles de enfrentar. No todo éxito trae la felicidad prometida, y no siempre el aplauso puede silenciar las voces de la soledad. Pedro Fernández nos mostró que, incluso aquellos que brillan en los escenarios, llevan consigo sombras profundas que nadie puede ver. Detrás de las canciones que hacían a las multitudes bailar, su corazón enfrentaba batallas que ningún aplauso podría curar. La voz inconfundible de Pedro continuará sonando en la historia de la música latina, pero su mirada distante y melancólica siempre nos recordará que, tras la leyenda, existe un ser humano frágil y complejo, con dolores que no se ven y pérdidas que dejan vacíos imposibles de llenar. En cada paso de baile o en cada sonrisa forzada, Pedro cargaba una máscara que pocos lograron ver más allá. Si has llegado hasta aquí, te invitamos a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Ya sospechabas que Pedro Fernández había atravesado por tantos desafíos personales? Las apariencias a menudo engañan, y aquellos que parecen tenerlo todo, frecuentemente luchan en silencio contra demonios invisibles. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte al canal para más contenido revelador y activar las notificaciones para estar al tanto de nuevas historias que muestran el lado humano detrás de las celebridades que tanto admiramos. Nos vemos en el próximo video, con otra narrativa que desafía las apariencias del estrellato. Hasta pronto.